La joven que estás viendo en tu pantalla es April Holt, una mujer llena de sueños e ilusiones, pero en su camino se cruzó una persona que se encargó de destruirlos todos. Aunque en un principio la policía parecía tener una respuesta para todo, su madre nunca creyó en la versión oficial y a pesar de que nadie creía en ella, con una simple prueba que todos descartaron, logró revelar lo impensable, una escalofriante confesión que lo cambiaría todo para siempre. Te invitamos a quedarte hasta el final del video para descubrir la historia increíblemente improbable detrás del caso de esta influencer que conmovió a todo Estados Unidos. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de April Holt. April Lynn Holt nació el 6 de julio de 1994 en la pequeña ciudad de Altamonte Springs, en Florida. Creció con su madre, Jamie Woods, y el hombre que la crió como su padre, Jeremiah Dickerson. La información sobre sus primeros años de vida es limitada. Se sabe que su madre quedó embarazada de ella mientras cursaba la secundaria en Chicago. Posteriormente, al regresar a Florida, conoció a Jeremiah y la criaron junto a sus 2 hermanos menores, Dominic y Jared. Cuando April tenía 12 años, la familia se mudó a Tennessee, donde la chica completó sus estudios de secundaria. Desde pequeña, tenía una personalidad muy brillante y motivada, con grandes sueños e ilusiones de lograr superarse. Pero a la corta edad de 17 años, la joven quedó embarazada y dio a luz a su primera hija, Serenity. Sin embargo, al sentir que no estaba preparada ni era el momento adecuado para criar a un hijo, tomó la difícil decisión de entregársela en adopción a sus propios padres, quienes, con amor y apoyo incondicional, la acogieron y brindaron a la niña el cuidado que tanto necesitaba. Luego de graduarse de la escuela secundaria, April se preparó como técnico en extensiones de pestañas y decidió emprender su propio negocio. Con años de mucho trabajo y esfuerzo, logró ser dueña de un estudio de pestañas en Nashville, algo a lo que le ponía mucha pasión. Aproximadamente en 2014 conoció a Donovan Holt, con quien decidió comenzar una nueva etapa en su vida. Al principio fueron grandes amigos durante un largo tiempo, pero con el paso de los años, su relación evolucionó hacia algo más íntimo. Juntos formaron una pareja sólida, fortalecida por una conexión profunda y una complicidad única. Con Donovan contrajo matrimonio y tuvo a su segundo hijo, Denzel. Para entonces, ella se sentía más segura y preparada para enfrentar el rol de madre. April destacaba por su firme deseo de ser la mejor versión de sí misma y de ayudar a los demás. Sus más allegados la describían como una mujer profunda y perceptiva que había logrado construir una vida independiente. Era reconocida por su personalidad carismática, amorosa y ambiciosa. Precisamente en esa búsqueda de superación, dedicó mucho tiempo a trabajar su crecimiento personal, profesional
y a la fe que tenía en el Dios que profesaba. Ella misma se describía como una persona introvertida y al mismo tiempo extrovertida. Cuando April no estaba trabajando en su estudio, se dedicaba a otra pasión que tenía, las redes sociales, especialmente la que existe para compartir videos cortos. Allí tenía más de 200,000 seguidores a quienes les daba consejos sobre motivación, crecimiento personal y afirmaciones espirituales positivas. I want you to fully embody what you feel is the best version of yourself. Embody her, embody him. Be that person that you are aspiring to be just for today. Just start with today. Sus seguidores destacaban su autenticidad, asegurando que se preocupaba profundamente por cada mensaje que compartía y por los consejos que ofrecía sobre cómo avanzar en la vida. April fue considerada una fuente de inspiración para muchos. Al mismo tiempo, cumplía su rol de madre con gran amor y sacrificio. Cuando a su hijo menor le diagnosticaron el síndrome de Tourette, April decidió que lo mejor para él era recibir educación en casa. Era una madre dispuesta a darlo todo por el bienestar de sus pequeños. Los detalles de su vida familiar también los compartía con sus seguidores, especialmente junto a su esposo Donovan. Salían a mostrar la armonía de su relación, oraciones y consejos sobre cómo mantener un matrimonio fuerte. God, I ask that you will cover my family, protect and provide for my family, bless my family, show favor towards my family, heal my family, be with us. Fill us with your spirit and energy so that we may live our lives for you. Sin embargo, como suele ocurrir en las redes sociales, lo que se mostraba frente a las cámaras no siempre reflejaba la realidad. En octubre de 2021, uno de sus videos estuvo dedicado a hablar sobre su separación. April y Donovan habían tomado la decisión de manera amistosa, sin resentimientos, y aseguraban que, a pesar de todo, seguían siendo mejores amigos. De hecho, cuando anunciaron su separación, dijeron que seguían juntos en el camino de crianza de su pequeño hijo y que se amaban como amigos. Aseguraron que su misión era crecer y sanar, y no se trataba en absoluto de un divorcio complicado. Okay, so the story is that we are getting divorced because it was our decision. It's my best friend. I still love her to death. Like, we still got a child together. We still gonna be hanging out. I'm probably gonna see her most days of the week, but at the end of the day, we got shit to do. That's it. En abril de 2023, April compartió un nuevo video en el que habló abiertamente sobre sus luchas internas con la salud mental, aunque no dio detalles sobre si su esposo tenía alguna relación con sus episodios de depresión. Sí prometió que saldría adelante y lo superaría. Reconoció que había pasado días sin priorizarse a sí misma, pero aseguró que tomaría las riendas de su vida nuevamente, comenzando por incorporar afirmaciones positivas en su día a día. 3 meses después, introdujo los papeles de divorcio. Ya antes lo había intentado, pero esa vez era definitivo. El viernes 28 de julio, la mujer planeaba encontrarse con su madre en el aula de Blast, la iglesia donde ambas trabajaban como líderes del ministerio. Participarían en un evento social para el grupo de jóvenes, en el que April ayudaría como acompañante, pero ese día no pudo asistir. Madre e hija habían planeado ir al cine a ver Barbie, una película que en ese momento se había convertido en un fenómeno cinematográfico con un poderoso mensaje sobre el empoderamiento femenino. Sin embargo, tampoco lograron coincidir, ya que Denzel tenía un partido de fútbol y Donovan debía trabajar. Esa noche, April se disculpó con su madre a través de un mensaje de texto, asegurándole que cuando todo terminara, iría a la iglesia y se verían por la mañana. Desafortunadamente, eso nunca sucedió. Al día siguiente, Jamie
contestó una llamada que ninguna madre querría atender. Donovan, completamente aterrorizado, le dijo que April había dejado de respirar y que estaba siendo trasladada en una ambulancia rumbo al hospital. La mujer fue hallada casi sin vida en el interior de su apartamento. Tenía una bolsa de plástico atada firmemente alrededor de su cuello. Al escuchar esto, su madre quedó conmocionada y de inmediato corrió al centro médico. En el camino, su mente solo trataba de encontrar una explicación de lo que podría haber sucedido, pero nada de lo que su cabeza pensó tenía algún sentido. I immediately felt like something was off because she had just texted me an hour and a half prior and said that she would meet me at church the next day, so I really didn't understand what had happened. I didn't know if she fell and hit her head or if she just wasn't feeling good, or I really had no idea what any of that meant. I just had a feeling in my gut that something was wrong. Fue solo cuando Jamie llegó al hospital que las piezas comenzaron a encajar. Al ver que el cuerpo maltratado de su hija, conectado a un soporte vital y en estado de shock, con moretones en el cuello y los tobillos y vasos sanguíneos rotos en las mejillas, supo de inmediato que alguien le había hecho daño. Sin embargo, eso no coincidía con la versión que le estaban dando. De acuerdo al parte policial, April había atentado contra su propia vida. Jamie, que la conocía muy bien, sabía que aquello estaba muy lejos de ser verdad y le aseguró a la policía que su hija había sido víctima de un crimen. Sin embargo, nadie le creyó. Consciente de que la verdad era otra y devastada por el grave estado de su hija, Jamie tuvo que esperar casi 6 horas en el hospital, cada minuto una agonía, para finalmente conocer los escalofriantes detalles del incidente, tal como Donovan se los había contado a la policía. Según el testimonio del esposo, él estaba preparando el almuerzo para Denzil cuando le pidió al niño que fuera a ver a su madre, ya que supuestamente había estado demasiado tiempo en la ducha. Al entrar al baño, el pequeño encontró a April inconsciente con una bolsa de basura negra sobre su cabeza, sujetada con cinta adhesiva. Tras aquella escena de horror presenciada por el pequeño de apenas 7 años, llamaron al 911 y pidieron asistencia. Cuando llegó al hospital, los médicos determinaron que no tenía función cerebral ni flujo sanguíneo en el cerebro. Durante todo ese tiempo, Jamie y su familia se centraron por completo en la recuperación de April. Oraban cada día pidiendo por su sanación y esperando que despertara. Sin embargo, tras 3 días de agonía, el 31 de julio de 2023, April falleció, dejando a sus seres queridos devastados y sumidos en la confusión. El sábado 5 de agosto de ese mismo año, se celebraron los servicios funerarios en el cementerio Miller en Christiana. April fue enterrada llevándose consigo un oscuro secreto. Su madre, desesperada, pidió a las autoridades que investigaran las circunstancias de su muerte, pero éstas se negaron a hacerlo. Jamie estaba convencida de que April nunca dejaría a sus hijos. La conocía como una mujer fuerte y llena de amor por Serenity y Denzil. Había algo más en la historia y se propuso averiguarlo. 2 semanas después, Jamie se enteró por Denzil que el día en que encontró a su madre, ella y Donovan habían tenido una discusión intensa en el baño. El niño le confesó que intentó escuchar lo que decían, pero no logró entender ni una sola palabra. Entonces se tiró al suelo, tratando de mirar por debajo de la rendija de la puerta, en un desesperado intento por descubrir qué estaba sucediendo. La primera vez que se asomó, solo logró ver los pies. La segunda, vio a su madre tirada en el suelo y luego se fue a su habitación a esperar hasta que finalmente Donovan lo buscó para preparar el almuerzo. Jamie, que decidió no quedarse de brazos cruzados, emprendió su propia investigación y contrató a un detective privado que la ayudara con el caso. En noviembre de 2023, 3 meses después, la oficina del médico forense determinó
que la causa de la muerte de la joven fue asfixia por complicaciones. A pesar de que el detective se presentó en la autopsia y compartió con los especialistas la historia de fondo de una persona desconocida, de alguien con quien ni siquiera había tenido contacto, el informe concluyó que el deceso fue autoinfligido. Los detalles forenses que Jamie recibió le seguían diciendo que había un culpable. Decía que tenía moretones por todo el cuerpo que no eran consecuentes con el dictamen. April tenía marcas en las muñecas, el cuello, los tobillos y los muslos, y nada de eso fue tomado como prueba. Said that my daughter had minor blunt force trauma of the body. It says that her circumstances of death is that my daughter, descendant, secured the bag around her head. He gave them this information when there's no proof of that at all, and he decided to go in there and give them this information. It says there are multiple petechial hemorrhages that extend across the bilateral cheeks. She had her veins, her blood vessels were red and they were hemorrhaging on her face, which is a sign of smothering or strangulation. El informe también mencionaba un historial médico relacionado con el abuso de alcohol y marihuana, algo que, según Jamie, había sido fabricado por el detective del caso. Aunque su hija sí consumía vino y tomaba media gomita de marihuana todos los días, Jamie aseguraba que esto no justificaba un diagnóstico más grave. No existía tal historial médico y mucho menos un reporte que respaldara esa acusación. Con el dictamen forense, el fiscal y la policía acordaron cerrar el caso. Jamie se sintió muy molesta y, más allá de conformarse, presentó una solicitud de reconsideración del informe con una larga y detallada explicación de cuáles fueron las circunstancias que rodearon el hecho. Uno de los primeros datos que llamó la atención de la madre fue que una semana antes del fallecimiento de la chica, Donovan empeñó el anillo de bodas de April. Según los comentarios de la madre, a pesar de lo que mostraban en las redes sociales, la relación entre ellos fue siempre tensa durante los casi 8 años que estuvieron juntos. Era una relación intermitente marcada por constantes conversaciones sobre la posibilidad de separarse. Incluso en alguna oportunidad estuvieron separados por alrededor de 3 años. Donovan desarrolló una obsesión por ella. Si April intentaba irse, él se quedaba durmiendo frente a la puerta de la casa o dentro del auto, en un intento desesperado por evitar que se alejara. En varias ocasiones, Donovan manipuló a April utilizando a su familia, haciéndole creer que la alejaría de lo que más amaba. Además, nunca mostró afecto por la hija mayor de April y en alguna oportunidad, Jamie escuchó cómo le decía a Serenity que no podía llamarlo papá. Las discusiones económicas también eran frecuentes entre ellos. Supuestamente Donovan mentía sobre facturas que había pagado y no era cierto. There were so many red flags in that aspect, and then with their financial state, it was always a lie about bills being paid that weren't, and then April had to play catch up to cover the bills that he said he paid. So there was always some kind of tension going on, and when they'd walk in her room, you could feel it. Very seldom did they come in both happy. Aunque su madre nunca lo vio lastimándola físicamente, consideraba que la manipulación era un tipo de abuso psicológico que con el tiempo la fue devorando. Además, se supo que en ese momento April estaba saliendo con otra persona, un detalle que probablemente Donovan conocía y que pudo haber desatado su furia contra ella. Un detalle que generó aún más sospechas ocurrió en el hospital, cuando Donovan le entregó a Jamie el celular de su hija y de manera extrañamente amable le dijo que ella podría tomar todas las decisiones médicas en el futuro. Para la madre, ese gesto fue frío y distante. Sentía que Donovan no solo se desentendía de la situación, sino que también parecía evitar estar cerca de April. También se conoció
que el día en que sucedieron los hechos, él salió varias veces del hospital e ingresó al apartamento de la mujer por lo menos 3 veces, sin dar ninguna explicación del por qué. Lo hizo antes de que llegara la policía. Una de las primeras acciones que Jamie emprendió en su búsqueda de la verdad fue recurrir a las redes sociales, las mismas que su hija solía usar, con el objetivo de crear conciencia y defender la imagen de April. Compartió innumerables videos en los que expuso lo que ella creía que era la verdadera historia. Sin embargo, su crudeza y franqueza en las redes sociales llevaron a Donovan a buscar asesoría legal, y las autoridades impusieron a Jamie una orden de silencio. El tribunal le prohibió hablar sobre el caso, advirtiéndole que, de lo contrario, podría perder el derecho de ver a su nieto Denzil. Entonces Jamie pensó en una forma más creativa de denunciar. Todos los días se colocaba cinta adhesiva sobre los labios y aparecía en las redes sociales con un escrito que decía cosas como «Justicia para April Holt» o «Ayúdenme a eliminar esta orden de silencio para que escuchen mi voz». En todo ese tiempo, siguió pidiendo reuniones con el fiscal del distrito y el departamento de policía, los cuales, según ella, la ignoraban en gran medida. Pasó un año haciendo preguntas y buscando pruebas. Casi a diario, Jamie dedicaba de 3 a 4 horas a investigar mientras colocaba decoraciones y objetos en el aula de la comunidad de fe de creyentes, la iglesia cristiana donde solía impartir clases a estudiantes de secundaria. Mientras se mantenía decidida a encontrar respuestas en silencio, también luchaba por la guarda de su nieto. Junto a su esposo, habían contratado a un abogado para ello. Sin embargo, dado que el informe policial afirmaba que April se había quitado la vida, el juez del tribunal falló a favor del padre del niño, otorgándole la custodia. A Jamie solo se le permitió verlo una vez al mes. Luego de recibir el archivo completo sobre su hija, Jamie buscó ayuda en la Junta de Revisión Comunitaria, un comité asesor y de supervisión policial de la ciudad de Nashville. Allí presentó una queja formal por responsabilidad profesional contra la policía. 4 meses después, la Junta le envió un informe de 47 páginas, pero lo que realmente atrajo su atención fue una pieza clave de evidencia, ese elemento que parecía confirmar sus peores sospechas. Cambió por completo la dirección de todo. El informe decía que las únicas huellas dactilares encontradas en la bolsa y la cinta que estaba alrededor del cuello de April eran las de Donovan. Con ese inquietante detalle, acudió nuevamente a la fiscalía. Sin embargo, nuevamente le dijeron que todavía no tenían pruebas suficientes para condenar a Donovan. Ese mismo día, Jamie le envió un mensaje a Donovan con la captura de pantalla del informe, dejándole claro que ya no había vuelta atrás. Le advirtió que tenía 2 opciones para esclarecer los hechos: o decía la verdad o se verían obligados a solicitar una investigación ante la unidad de casos sin resolver de la policía. El ultimátum estaba claro, y la amenaza de un desenlace mucho más oscuro lo colgaba sobre él como una sombra. Unas horas después, Donovan le pidió que hablara, alegando que quería explicarle los problemas de Denzil con el fútbol y su asma. Sin embargo, en el fondo, Jamie estaba segura de que tenía algo más en mente. Su intuición le decía que detrás de esas palabras había una intención. Se aseguró entonces de que estuviera sola en casa y al recibir su respuesta afirmativa, se comunicó con ella a través de la opción de videollamada de una conocida red social. Fue una llamada muy larga, la cual duró alrededor de 47 minutos. Jamie sintió una extraña incomodidad, como si la conversación estuviera tomando un giro inesperado.
Cuando llegó el momento de la confesión, Donovan le contó que habían estado teniendo sexo violento con su hija y que las cosas salieron mal. Él accidentalmente le había apretado el cuello hasta dejarla sin aliento. Luego, cuando se dio cuenta de que ella ya no respiraba, entró en pánico. No sabía qué hacer, así que la arrastró hasta la ducha y le puso una bolsa en la cara para que pareciera que se había quitado la vida. So he explained to me how they were having intercourse, which is what he claims, which I do not believe, and that he had choked her and she was no longer breathing. When he noticed she was no longer breathing, he said he panicked and didn't know what to do, so he drug her to the shower. From that point, he put a bag over her face and he taped it. And then he went into the living room and he ate lunch and dressed Denzel. And then a short while later, he then told Denzel to go and check on his mom. He said, Cuando Jamie escuchó aquellas palabras, un pesado alivio la invadió. Finalmente, después de más de un año lidiando con la mentira que había ensuciado la memoria de su hija, la verdad salió a la luz. Pero lo que Donovan no sabía era que toda la conversación estaba siendo grabada desde el celular de Serenity. En ese momento, Jamie tomó una decisión. No dejaría que el responsable del crimen de April se saliera con la suya. La justicia finalmente tendría la prueba que tanto necesitaba. Con la confirmación de sus sospechas grabada, acudió a las autoridades y fue solo entonces que los detectives de la unidad de casos sin resolver del Departamento de Policía Metropolitana de Nashville le creyeron e iniciaron entonces su propio proceso de investigación. Los detectives consultaron con la oficina del fiscal de distrito y la oficina del médico forense y posteriormente interrogaron a Donovan, de quien consiguieron una confesión oficial. El 19 de septiembre de 2024, Donovan fue arrestado en San Antonio, Texas, y fue formalmente acusado por el gran jurado de los cargos de homicidio imprudente, denuncia falsa y manipulación de pruebas. Posteriormente, fue extraditado a Nashville, donde se encuentra detenido con una fianza de $75,000 en la cárcel del condado de Davidson. Finalmente, la madre de April logró lo que parecía imposible. Después de años de lucha, de noches interminables, llenas de dudas y desesperación, había alcanzado lo que parecía imposible: justicia. Nadie podía devolverle a su hija esa ausencia que la consumía día a día, pero al menos podía hacer que el responsable pagara por lo que le habían arrebatado. La primera comparecencia de Donovan estaba prevista para el mes de octubre de 2024. Sin embargo, hasta el cierre de esta investigación, la misma había sido pospuesta varias veces porque no había conseguido un abogado defensor. Aunque Donovan fue acusado de homicidio imprudente, Jamie considera que debería enfrentarse a un cargo más grave, como asesinato en primer grado. Además, busca que se le sumen cargos por poner en peligro la vida de un niño. Actualmente, Jamie está colaborando con un nuevo fiscal de distrito y confía en que esta vez su experiencia con el proceso será más favorable. Con su historia, que puede ser la de muchas madres en busca de justicia, decidió abrir el centro de duelo sin fines de lucro Llorar Conmigo, que prestará servicio a los condados de Rutherford y Bedford. El objetivo es que la comunidad tenga un lugar al que acudir, crear conciencia sobre la violencia doméstica y, por supuesto, honrar a su hija. Jamie creó una cuenta en GoFundMe con el objetivo de conseguir recursos y hacer realidad su sueño de brindar apoyo a quienes, como ella, atraviesan el doloroso proceso del duelo. Su visión es ofrecer un espacio donde las personas puedan simplemente estar, encontrar consuelo en una taza de café y al mismo tiempo acceder a recursos para sobrellevar su pérdida. La iniciativa incluye clases de apoyo emocional, grupos de duelo para jóvenes, talleres de duelo a través del arte y futuros campamentos diseñados
para ayudar a sanar corazones rotos. Jamie sigue viendo los videos de su hija en las redes, como si de alguna manera, al revivir esos momentos, pudiera sentirla cerca. Esos recuerdos, atrapados en cada imagen y risa, se han convertido en su motor para seguir adelante, un impulso constante que le da fuerzas para enfrentar los días más oscuros. Además, encontró en la escritura una forma de canalizar su dolor y en su proceso de sanación escribió un libro sobre el duelo. Su historia es un testimonio no solo de los fallos del sistema, sino también de la incansable determinación de una madre dispuesta a hacer todo lo necesario para proteger a sus hijos. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.